Dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Zaira estaba haciendo la pregunta y ella decía, ¿cuántos aquí aman al Señor? Y sabe mi gente que la palabra de Dios dice en Corintios también, dice la Escritura, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Entonces, el no amar a nuestro Señor significa ser anatema. Por eso necesitamos aprender a amarlo y aprender a honrarlo y aprender cada día a ser dependientes de Él y darle el primer lugar en todo lo que hagamos. Porque Él es la preeminencia de Dios. Él es el que merece toda adoración y toda exaltación. Por lo tanto, Jesucristo tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Siempre. Él tiene que ocupar el primer lugar. Amén. Diga, Jesús ocupa el primer lugar en toda mi vida y en todas mis decisiones. Ocupa el primer lugar. Amén y amén. Ok, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor y quiero que usted se lleve esta palabra en su corazón y la transmita y la enseñe y la multiplique. Vamos a irnos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26. ¿Tienen Mateo capítulo 26? Ok, dice Mateo 26 en el verso 17. Dice el título, institución de la cena del Señor. ¿Cómo dice? Institución de la cena del Señor. Una de las cosas que quiero aclararles, que la palabra del Señor no habla de Santa Cena. La palabra del Señor habla de la cena del Señor. Cuando usted se refiere a la cena del Señor, usted diga la cena del Señor. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar la palabra Santa Cena. Sí es santa, pero la Biblia no dice Santa Cena. La Biblia dice la cena del Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra, la palabra Santa Cena, fue instituida para hacerlo religiosamente y así le pusieron a la transustanciación, que es algo que usted necesita averiguar. Pero la cena del Señor, mi gente, va más allá de solamente comer pan y tomar el vino. Que, por cierto, el pan, la Biblia establece que tiene que ser pan sin levadura. Y el vino tiene que ser vino de uva. No es jugo de uva, no es fresquitoc, no es tan de uva, no es mirinda uva, no es otra cosa que hacen falsa de uva, no es Fanta uva, no es fresquitoc de uva, no es pan simple, no es galleta club social, no es galleta dietética, sino que la Biblia establece pan sin levadura y establece vino de uva. No es jugo, es vino. Ahora yo le pregunto, ¿hay una diferencia entre jugo y vino? Por supuesto, hay una gran diferencia. Pero hay personas que para lo de la cena del Señor, ellos dicen que lo que importa es el símbolo, que lo que importa es tomar la cena, y hay gente que incluso hasta lo hacen con pan y café. Hay gente que lo hace con fresco de naranja y con biscotela. Pero mis amados, yo quiero dejar una base, sentarles una base de lo que tiene que ver con la cena del Señor. Y quiero que sepa que la cena del Señor, usted guiado por el Espíritu Santo, también lo puede hacer en familia. Usted puede comprarse una botella de vino Los Reyes y hacer el pan y decirle a la familia, hoy en familia vamos a conmemorar la cena del Señor, vamos a hacer la cena del Señor. En este caso, por ejemplo,
si hermano Gonzalo decidiera hacer la cena del Señor, él como sacerdote de la casa, convocar a su esposa, a su hija y decirles vamos a hacer la cena del Señor y él poder dirigir la cena del Señor. Entonces, mis amados, quiero bendecirles con la palabra del Señor y aclararles algunos paradigmas sobre la cena del Señor para que nosotros nos demos cuenta lo importante de la cena del Señor y quién debe tomar la cena del Señor, quién no debe tomar la cena del Señor. Porque se han creado tantos protocolos para lo de la cena del Señor que han dejado excluido a un montón de gente que quisiera tomar la cena del Señor, pero no la pueden tomar. Y uno de los paradigmas, que yo le voy a decir una cosa, ningún escatólogo, ningún teólogo, ningún erudito bíblico puede comprobar que para tomar la cena del Señor hay que estar bautizado. Ninguno. Pero la religión ha venido tergiversando los principios y la revelación de la palabra de Dios y han venido adecuándola, como dice el profeta Isaías y como nuestro Señor Jesucristo también lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombre. Y uno de ellos es decir que para tomar la cena del Señor usted tiene que estar bautizado. Y yo le voy a decir una cosa, conforme a la palabra de Dios, no es necesario estar bautizado. Es bueno, pero no es un requisito para tomar la cena del Señor. Me gusta ese silencio. Y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que por sí solo nos abren los diseños del cielo para que entendamos que la cena del Señor sí es sagrada, sí es pura, sí es limpia, y quién la debe de tomar, quién no, y por qué se debería de tomar la cena del Señor y por qué no dejar de hacer. Dice el capítulo 26, quiero que usen la Biblia muy bien y que se den cuenta que al igual que la gente que ya está aferrada a una creencia, cuando usted de repente quiere en una hora cambiarle la mentalidad de años, es un trabajo solo del Espíritu Santo. Es un trabajo solo del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que Él está aquí en la tierra para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad. Y que el Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Dice el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿A cuánto les hubiera gustado ese tiempo y que Jesús hubiera escogido su casa? Qué tremendo, ¿no? Verso 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Cómo dice el 19? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Cómo hicieron los discípulos? Como Jesús les mandó. ¿Cómo tenemos que hacer los discípulos? Como Jesús manda. Amén. Diga, yo voy a hacer las cosas como Jesús manda. Entonces dice el verso 20: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa. ¿Con cuántos? Con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre
es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Yo no te acusé, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuántos quieren beber ese vino ese día con Jesús? Es más, diga: yo voy a beber vino con Jesús y voy a comer pan con Jesús. Amén. Ok, mis amados, quiero que notemos unos detalles aquí en este pasaje y veamos que Jesucristo está sentado a la mesa y está comiendo con sus discípulos. Jesucristo estaba comiendo con sus discípulos, pero en ese momento que Jesús ya está comiendo, no era el pan sin levadura ni era el vino. Él está comiendo con sus discípulos, pero en ese momento que ellos comen, Jesucristo agarra y les dice a ellos: ojo y oído, póngale mente a este detalle. Dice el verso 23 primeramente: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, ¿mientras qué? Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Qué estaba comiendo antes? ¿El pan o cordero? Ellos estaban celebrando la Pascua. Y la Pascua era, o sea, el cordero. Ellos siempre preparaban un cordero que representaba a Jesucristo, el padecimiento de Cristo. Pero ellos están comiendo normal. Pero aparte de eso, Jesucristo agarra pan y les dice a ellos: coman de esto, porque esto representa mi cuerpo. Les pregunto algo. Jesús, y parece tonta la pregunta, pero es necesario que la haga, porque yo sé que Dios me ha dado gente inteligente. ¿Jesucristo estaba presente cuando les dio el pan? ¿Sí? Jesucristo está presente cuando les dio el pan. Pero dice que él agarró pan. ¿Será que Jesús se arrancó algún pedazo de carne de él y les dijo: coman de esto? No, mi gente, él agarró pan. ¿Por qué? Porque el pan era una representación. El pan lo representaba a él. Y él les dice: tomen de este pan. Jesús está presente y se lo sirvió. Y él les dijo en el verso 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. A los discípulos, o sea, les da a comer el pan, pero no es que Jesús les está dando carne, les está dando su carne. El pan está representando a Jesucristo. No es que Jesús estaba dentro del pan. No es que Jesucristo era el pan. Él les está haciendo una representación, porque por ahí dice la religión de que Jesucristo está presente literalmente en el pan. Y que Jesucristo está literalmente, su sangre literalmente está presente en el vino. Eso es diabólico y eso es falso. Porque el Señor prohíbe que nosotros bebamos sangre y prohíbe que nosotros comamos carne cruda. ¿Sabía usted eso? Así que cuidado. ¿Cómo la quiere? Término medio, por favor. O comiendo moronga. Cuidado usted haciendo eso. Porque Antiguo y Nuevo Testamento prohíbe beber sangre.
y prohíbe comer carne cruda. Lo prohíbe. En determinado momento el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dice la escritura que Jesús les dijo, los discípulos estaban en un debate que quién podía servirle al Señor, quién no, y empezaron a poner una serie de impedimentos. Pero vino los apóstoles y les dijeron: no estén poniéndole cargas al pueblo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Hagan 3 cosas. Díganle que se abstengan de fornicación, de idolatría y de sangre de ahogado. Y que hagan eso y van a ser salvos. 3 cosas les dijeron los apóstoles: que se abstengan de fornicación, de ídolos, de adorar ídolos y de sangre de ahogado. Mi gente, nosotros no podemos, cuando vamos a consumir un alimento, nosotros no podemos, por ejemplo, si nos vamos a hacer una gallina en albóndigas con chilote, pipián, ayote, a los que les gusta el quiquisque, malanga, y echarle cremita, chicoria, hierbabuena, orégano. Si vamos a hacernos una deliciosa sopa de albóndigas, por ejemplo, esa gallina que se va a consumir tiene que ser degollada, desangrada, y la sangre tiene que caer en tierra. Nosotros no podemos agarrar esa gallina y, como las abuelas de antes, ¿no? Y el asunto es, mi gente, que tiene que ser degollada y la sangre tiene que caer en tierra. No se puede, no se puede consumir ahogada. Entonces, mis amados, por ejemplo, alguien tiene un animal, un torete, y se le ahorca ese animal. Como cristianos, nosotros no lo podemos consumir si no es degollado. ¿Por qué? Porque la sangre es prohibido consumirla. ¿Hallamos el pasaje? Dice el verso, Hechos 21-25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Diga, sangre de ahogado. ¿Cómo es eso de sangre de ahogado? O sea, que no es degollado, que murió. Por eso Jesucristo mismo, cuando muere, la Biblia dice que Jesús derramó hasta la última gota de sangre. Y su sangre salió de su frente, salió de sus manos, salió de su cuerpo. Cuando aquel soldado agarró la lanza y se la clavó a Jesucristo en el costado, ya Jesús ya no tenía sangre, prácticamente salió agua. Dice la Biblia que eso fue lo que salió ya no era sangre, ya Jesucristo había derramado toda su sangre, porque la sangre, cuando Él dice, Él dio su vida por nosotros, está diciendo que Él dio su sangre. Entonces nosotros no podemos caer en esa atrocidad de creer que al tomar el vino estamos bebiendo sangre. ¿Me estoy explicando? Entonces eso es satánico, es diabólico creer. Los satanistas son los que beben sangre. Los brujos, los hechiceros son los que beben sangre para hacer pactos y invocar demonios sobre ellos. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Incluso tenga cuidado, que yo he visto gente que cuando se cortan y empiezan a sangrar, se chupan la sangre. Y eso no es correcto. Entonces, mi gente, Jesucristo aquí no les está dando sangre a los discípulos. Jesucristo aquí no les está dando carne a los discípulos. Jesucristo aquí les está dando pan y les está dando vino, que representaba, y ojo y oído, vea lo que dice vamos agarrándole. Dice el verso 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Ojo y oído, ¿qué hizo Jesús con el pan? Lo partió. De haber sabido me hubiera traído un pan para explicar esto, pero usted imagínense que tengo un pan aquí. Él agarró el pan, que no era redondo, por cierto. No era un pan redondo, sino que era un pan. Él lo agarró y dice la Biblia que lo partió. Partió el pan. Judas
toma, vos te voy a dar más poquito porque ya sé lo que vas a hacer. Y empezó él a darles pan a cada uno y les dijo, o sea, les dio a los 12, les dio pan, ¿no? Pero lo partió. No les dijo, a ver, hagan una fila y pasen, muchachos. No, estaban en la mesa sentados. Qué bonito, ¿no? Entonces, mis amados, Jesús partió el pan. Diga, Jesús partió el pan. O sea, él lo agarró, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, él les parte el pan y les da a cada uno un pedazo de pan y él les dice, ese es mi cuerpo. Yo no me imagino a los discípulos diciendo, revisarle alguna cicatriz a Jesús, ¿será algún dedo? ¿Qué me daría a mí? ¿Alguna mano? Porque el pan representaba su cuerpo. Diga, el pan representa el cuerpo. El pan representa el cuerpo y no es redondo. Yo le puedo mandar un libro donde explica lo de la transustanciación y donde explica el por qué la Iglesia Católica, el pan es redondo. El libro se llama Babilonia, Misterio Religioso, donde adoptaron todos los cultos de Babilonia, de Egipto, y lo trasladaron a la actualidad y empezaron a hacer una serie de cambios y adoptaron los cultos religiosos de la Reina del Cielo y todas esas cosas, y se lo trasladaron a la gente haciéndoles creer que están dándole culto a Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la transustanciación? Necesita saber eso. Todo católico todo el que fue católico tendría que saber cuál es la transustanciación. Se lo explico así rapidito. La transustanciación es el acto que hace el cura católico cuando él toma el pan y el vino. Según ellos, literalmente, cuando el cura hace el rezo y la invocación, que el ex sacerdote Alex, también se lo recomiendo, el testimonio del ex sacerdote Alex de Guatemala, él explica allí cuál es el rezo que hace el cura cuando levanta la hostia ante el sol. La transustanciación, según ellos, es el acto de rezo cuando el cura levanta la hostia y el vino, que en ese momento literalmente, según ellos, literalmente el pan se convierte en la carne de Jesús y ya no sabe a pan, sabe a la carne, según ellos, ¿no? Y que el vino literalmente en ese momento se convierte en la sangre de Jesús. Esa es la transustanciación, la transformación, el poder que tiene el cura para transformar el pan en la carne y el vino en la sangre de Jesús. Y les da a beber la sangre a la gente. Aunque yo le voy a decir una cosa, yo hace 20 años cuando yo fui católico, y no fui católico de nombre, yo iba a misa y le ponía atención al cura. Ya a las 2 cuadras encendía mi cigarrito, pero antes de salir de la iglesia yo estaba reverente. Cuando yo iba a misa, le ponía atención, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que hace 20 años, yo no sé cómo son las misas ahora, pero yo sé que no cambian, siguen siendo la misma. Y por cierto, ¿sabía usted que la misa, el tema que el cura da en Argentina, en Jerusalén, donde sea que den misa, los textos van a ser los mismos, la lectura va a ser la misma y todo va de acuerdo o sea, no se salen del programa. Pero lo que le quiero decir es esto, que yo miraba que solamente hacían un acto de mojar la hostia en el vino y dárselo a la gente. Pero yo no sé si ahora el cura les da pan a todos y les da una copa de vino a todos. No lo hace. ¿Sabe usted que ese acto, mi gente, de agarrar el pan y mojarlo en el vino y dárselo a la gente es hacer una invocación de Satanás mismo en las personas? Y se los voy a leer en la Biblia. En el libro de Juan, tengan Mateo, en el libro de Juan, dice la escritura, Juan capítulo 13, verso 21. ¿Lo tienen? Dice el 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús,
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ojo y oído. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que va a hacer, hazlo pronto. Leamos de nuevo el verso 26. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús al único que le hizo eso fue a Judas. ¿Y qué sucedió después del bocado? Satanás entró en él. Ya no hubo oportunidad de que el hombre cambiara de parecer, porque el mero Satanás se le metió después de que Jesús agarró el pan, porque así tenía que ser. Solo lo mojó en el vino y se lo dio, que se lo comiera. Tras de que él agarra el bocado y se lo come, Satanás entró en él. ¿Por qué? Porque a los otros discípulos Jesús les dio pan, les dio el pan y les dio el vino y les dijo él: tomen esta copa, tomen este pan. Entonces, la verdadera cena del Señor, como les digo, tiene que ser con pan sin levadura y vino, pero tiene que cada persona tener su pan y tener su copa de vino, en representación de su carne y en representación de su sangre. Pero imagínese usted que comience a agarrar, por ejemplo, yo haciendo la cena del Señor, agarrar pan y empezar a mojarlo en vino y comenzar a darle a cada uno de ustedes el pan mojado en vino. ¿Sería correcto? ¿Qué estaría haciendo sobre las personas? Invocando al diablo sobre las personas. Y eso no es correcto. A Judas, o sea que si la gente leyera la Biblia, mi pueblo fue destruido, dice la Escritura, porque le faltó el conocimiento. Si ellos conocieran, le dijeran: hey, señor cura, ¿por qué usted moja el pan si al único que Jesús hizo eso fue con Judas, el que lo traicionó? ¿Por qué solamente lo vamos a, y si es que lo moja? Porque yo creo que ahora ni eso hacen. Ni siquiera eso hacen. Solamente le dan a la gente que vayan y se coman la hostia y ya no les dan ni siquiera mojado. Entonces, mis amados, cuando la Biblia habla de la cena del Señor, nosotros tenemos que saber que tiene que ser pan y vino, y que tiene que ser pan sin levadura, no cualquier pan. No es que voy a ir a la pulpería y comprar pan simple y agarrar una Fanta uva, decía Esther, a comprar una Fanta y decirle: bueno, como es Fanta uva, vamos a hacer la cena del Señor, porque lo que importa es el símbolo. No, mis amados. La Biblia es clara cuando dice que Jesús tomó pan y vino, y él habló de él mismo. El mismo pan y el mismo vino es lo que vamos a comer el día en que el Señor venga. ¿Por qué nosotros no podemos agarrar cualquier pan, cualquier jugo, cualquier cosa que aparente ser de uva? Ni siquiera la cena del Señor se puede hacer con vino de Nancite, con vino de Jamaica, con vino de coco. Hay gente que hace vino de Nancite, de maracuyá, de Marañón, imagínense. Entonces, de tomate. Mi gente, el asunto es que la Biblia habla de el mismo fruto de la vid. Juan capítulo 15, por ejemplo. Juan 15. Quiero que observen lo siguiente. No puede ser literal la cena del Señor, que es la carne de Jesús y que es la sangre de Jesús. No puede ser literal. Porque entonces veamos lo que dice Juan capítulo 15. ¿Lo tienen? Juan 15 dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero ¿qué dice Jesucristo que es Él? Yo soy la vid. ¿Qué cosa es una vid? ¿Ah? Allá tenemos una, afuera. Una parra de uva. Él dice: yo soy la vid, yo soy el vástago de uva, y ustedes son las ramas incrustados en la vid, que es Cristo. Y nosotros somos los que tenemos que dar fruto.
Amén. Fruto para el reino de los cielos. Entonces él dice, yo soy la vid. Jesucristo no es que es una rama o que él sea un palo, no. Él dice, yo soy la vid. Él está hablando de una representación, que él representa la vid. ¿Me estoy explicando? Él representa la vid. Cuando la Biblia dice, Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, por ejemplo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Será que Jesús caminaba en 4 patas? No, Jesús no es un animal. Jesús es Dios, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor y Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo no tenía 4 patas. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo que Jesucristo representa el Cordero Pascual, el Cordero que fue inmolado. O sea, no es que Jesucristo. Entonces cuando Jesús dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, dice la Biblia, también en el mismo libro de Juan, los discípulos, o más bien los fariseos, no entendían esto y algunos también. En el libro de Juan capítulo 6, desde el verso 25, desde el 25 leamos. Dice el verso 25, el título dice, Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que, miren qué tremendo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Diga, yo creo en el que el Padre ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El verso 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Diga, yo creo en Jesucristo y tengo vida eterna. Amén. Y dice el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ojo y oído, mira cómo lo tomaron ellos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo
en Él. Póngame atención. Jesucristo aquí se está refiriendo que Él, ¿quién es el pan del cielo? Jesucristo mismo. Y Él les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Pero le pregunto, ¿Jesucristo una vez más se está refiriendo a que se lo coman a Él? ¿A que cometan canibalismo? No. Jesucristo les está diciendo que Él representa el pan y que su sangre no representa el vino. Pero ahora, ojo y oído con esto. Ojo y oído con esto. ¿Para qué las personas toman la cena del Señor? ¿Para qué deberían de tomar o por qué la gente debería de tomar la cena del Señor? Aquí lo dice. ¿Por qué no hay que perderse esa gran oportunidad? Dice el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuánta gente necesita vida eterna ahorita? En el mundo, ¿cuánta gente necesita vida eterna? En vez de llevarle muerte a la gente, ¿sabe qué deberíamos de hacer nosotros la iglesia? Irnos al parque, irnos a los estadios, irnos a los lugares y llevar a repartirle pan y vino a la gente. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Pero ojo y oído, vea lo que dice Jesús. Jesús le dijo, a ver, ¿dónde estábamos? 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y cuál es el otro beneficio? Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos de ustedes quieren ser resucitados por Jesús en el día postrero? Amén. Yo quiero eso. Y por eso como su carne y bebo su sangre. No literal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es el beneficio cuando la gente participa de la cena del Señor? Tiene vida eterna y tiene derecho a resurrección. ¿A quién no le interesa ni le conviene que la gente tenga vida eterna? ¿Y a quién no le interesa que la gente resucite para Cristo en el día postrero? Hay un personaje en esta tierra que tiene una misión específica. Dice la Biblia que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. Y al diablo no le conviene que las personas tomen la cena del Señor. Por eso ha creado tantos paradigmas y tantas excusas y ridiculeces para que la gente no tenga vida eterna. Mire que por eso Jesús le dijo a los fariseos: fariseos hipócritas, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¿Por qué? Porque si yo quiero vida eterna y quiero que Jesús me resucite en el día postrero, entonces yo tendría que ser un apasionado por tomar la cena del Señor. Iglesia, ¿me están entendiendo? O sea, ¿cuál es el beneficio de tomar la cena del Señor? Vida eterna y resurrección en el día postrero. Entonces, alguien que siente que va a morir, alguien que siente que ya no tiene vida, que ya no hay más esperanza, debería de correr. Y si se da cuenta que va a haber la cena, correr y llegar y decir: yo quiero participar, yo quiero vida eterna, yo quiero que el Señor me resucite. En las campañas se debería de dar la cena del Señor. Bueno, les bendigo. El 31 de diciembre mi hermano nos acompañó en la cena del Señor, pero él no quiso tomarla porque él dijo que en su iglesia le han enseñado de que él no está bautizado. Él fue bautizado cuando estaba pequeño, pero él dice que eso no vale porque no estaba consciente de eso que había hecho. Segundo, que él no podía tener ningún enojo en su corazón, que él tenía que estar prácticamente puro. Y él se cerró de que no le iba a tomar y yo le dije: tomala. Igual mi mamá también, ella asiste a otra iglesia, pero igual a ella le han dado una doctrina muy distinta, muy alejado a lo que el pastor nos está diciendo. Cuando yo les digo a ellos que ellos la tienen que tomar porque ellos tienen que renovar ese pacto, ellos me dicen que no, que yo estoy mal, que estoy errada. Igual cuando también nos bautizan a nosotros sin tener mucho tiempo de estar en la iglesia, pero la misma escritura dice que el que cree puede ser bautizado. No necesita de que lo adoctrinen 15 días o un mes, o si ven si él está preparado. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Excelente, Darling. Muy bien. ¿Por qué su hermano y su mamá no quisieron tomar la cena del Señor? ¿Qué estaban despreciando?
vida eterna y resurrección. Pero como hay mucho fariseísmo en la actualidad y el diablo ha venido usando a la misma iglesia, ¿sabe usted que la misma iglesia se ha convertido en una puerta del infierno para mandar a miles al infierno? La misma iglesia. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. Y si a mí la Biblia me dice que el que come su carne y bebe su sangre, aquí Jesús le está hablando a la multitud y les está diciendo que al comer el pan y beber el vino, ellos están garantizándose vida eterna y están garantizándose resurrección en el día postrero. Ojo y oído. El verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ojo y oído. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Por qué mucha gente hasta se descarrea? ¿Por qué tanta gente le sirve 3 años, le sirve 1 mes al Señor, le sirve 3 meses, le sirve 7 meses, le sirven 20 años y de repente se van al mundo? Porque no permanece. Ojo y oído lo que dice el 56, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece, dice él, y yo en él. Entonces, cada vez que usted toma la cena del Señor, usted está diciéndole a Jesús, permanece en mí y yo permaneceré en ti. O sea que si alguien anda ahí medio flaqueando, es más, ojo y oído, y esto pueden tildarme de lo que les dé la gana, pero no me importa. Ustedes yo sé que no, porque se lo estoy fundamentando. Pero le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted quiénes deberían de tomar la cena del Señor? Los que andan mal. Porque Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Él no vino a buscar a sanos, sino a enfermos. Y ojo y oído, tampoco no es que voy a tomar la cena del Señor. Porque quiero aclarar esto, no es que voy a tomar la cena del Señor y después me voy a echar mis cervezas. No es que me voy a tomar la cena del Señor y después voy a andar, o sea, por eso es que la Escritura también dice el requisito para tomar la cena del Señor. Cada uno pruébese a sí mismo. Cada uno pruébese a sí mismo. Y a sí mismo coma de la cena del Señor. O sea, yo mismo me tengo que probar. Y si yo no la quiero tomar, que yo no concibo que alguien diga yo no la quiero tomar, Pastora Laura. Bueno, les bendigo en el nombre de Jesús. Sí, creo que es un tema bastante controversial, ¿verdad? Porque a veces la misma religiosidad, el mismo legalismo es el que cierra las puertas a la gente que necesita ser salva. Porque nosotros ya estamos aquí, ¿verdad? Ya Dios nos abrió las puertas. Y entonces, cuando dice pruébese a sí mismo, yo creo que si nos probamos a nosotros mismos, o sea, ¿cómo estoy? ¿Qué pecado hice? ¿Qué estoy fallando? Pues lógicamente que no la vamos a poder tomar nunca. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas humanas, somos seres humanos que tenemos, o sea, tenemos esa humanidad, esa carne que nos hace pecar. Pero cuando dice pruébese a sí mismo, está diciendo si usted está consciente que Jesucristo derramó la sangre por usted, si usted está consciente que Jesús le perdonó sus pecados, usted puede hacerlo. O sea, que no dudemos que Jesucristo dio la vida por usted y por mí en el momento de comer el pan y beber el vino que representan su sangre. O sea, yo le estoy diciendo, cuando me estoy probando a mí misma, le estoy diciendo, Señor, yo voy a comer este pan que es símbolo de tu cuerpo, este vino que es símbolo de tu sangre, porque creo que esa sangre que derramaste y que ese cuerpo que fue partido, que fue lacerado, fue por mi vida. Entonces estoy aceptando el sacrificio de Cristo como y personalmente. Por eso dice, pruébese a sí mismo. Lo que usted piensa es lo que usted piensa. Lo que yo pienso es lo que yo pienso. Y a eso es que me está llamando, que me pruebe a sí mismo, si estoy consciente que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Eso es importante, ¿no? Cuando de probarnos a nosotros
mismos. Ahora yo le voy a decir una cosa. Si nos ponemos, mencionó algo muy importantísimo la pastora Laura, ella decía, nuestra carne por naturaleza es pecadora. Por eso es que la Biblia dice, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Por eso necesitamos comunión con Dios continua, necesitamos morir día a día, morir a la carne y vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra carne sí es dada para el egoísmo, para hacer lo malo. Por eso necesitamos estar a los pies de Cristo todos los días. Necesitamos que Cristo viva. Pero si nos ponemos a buscar, mi gente, perfección, yo le aseguro que ni siquiera los pastores podrían tomar la cena del Señor. Porque entre los mismos pastores se mueve la envidia, se mueve el celo. No, que en esa iglesia, no, que lo que aquel dice, no, que es que aquel, no, que lo otro. Y yo se lo digo porque yo lo he vivido. Lo he vivido. De escuchar cuántos consiervos me han maldecido, han dicho cuánta cosa. Pero como la Biblia dice que la maldición no vendrá sin causa, no importa lo que digan, al final, cuando alguien me maldice, yo sigo siendo bendito. Y usted también. Pero el punto es este. Si nos ponemos a buscar perfección, nadie sería digno de tomar la cena del Señor. Porque la Biblia dice que cuando la mujer aquella que pecó, la adúltera, cuando iban a apedrearla a Jesucristo, se los bajó a toditos facilito. Él le dijo, ok, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y dice la Escritura que desde el mayor hasta el menor comenzaron a botar la piedra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de una o de otra manera fallaban. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Porque el que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios y Dios no miente. Entonces, mi gente, cuando hay oportunidad de tomar la cena del Señor, ¿o acaso es que vamos a seguir nosotros pecando? ¿Vamos a seguir en la misma? Yo me pregunto algo. Si alguien dice, es que no quiero tomarla porque no me siento digno de tomar la cena del Señor, y se quiere ir con Cristo, y si no se siente digno de tomarla aquí en la tierra, ¿cómo se va a sentir digno de tomarla allá? De las manos mismas de Cristo Jesús. Entonces, el que come su carne y bebe su sangre, tiene vida eterna, y Él le resucitará en el día postrero, y hace que Cristo permanezca en Él, y Él en Cristo. Entonces, es importantísimo que cada uno de nosotros nos demos cuenta que la cena del Señor nos acerca a Él. Nos acerca. Y puede ser que usted tenga una debilidad y que usted diga, pero yo todos los días le pido a Dios que me ayude y yo ya no quiero hacer esto, yo me quiero apartar. Quizá tomando la cena del Señor venga la fortaleza y se vuelva santo y puro. Y se transforme. Y se llene del poder de Dios y sea diferente. Pero se los repito, eso no nos da licencia para seguir, bueno, voy a tomar la cena del Señor y voy a seguir en la misma. Tampoco es eso, sino que acercarnos. Él dice, voy a permanecer en Él y Él va a permanecer en mí. Entonces, ¿qué nos garantiza la cena del Señor? Vida eterna, resurrección, que Él habita en nosotros y que nosotros habitemos en Él. Eso es importante. Ahora, ojo y oído, muchos evangélicos han utilizado este pasaje, Apocalipsis 3, Apocalipsis capítulo 3. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué hago? Dice él, y llamo. ¿Qué es llamar? ¿Qué es llamar? Ajá. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Ajá. Y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé. O sea, ese pasaje lo han utilizado mucho para evangelizar. He aquí, y la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. La Biblia dice que Él está tocando las puertas de tu corazón. La Biblia dice que Él te está llamando al arrepentimiento. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, pero ojo y oído lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién? A toda la humanidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y cuál es la voz de Dios?
Su palabra. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi palabra y abre la puerta, ¿de qué? De su alma, de su corazón, de su espíritu. Y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Y qué va a hacer? Cenaré con él y él conmigo. O sea que desde que la persona acepta a Cristo, desde que la persona decide seguir a Cristo, tiene derecho a cenar con él. Qué maravilloso, ¿no? Desde que acepta a Cristo tiene derecho a cenar con él. Entonces, imagínense que ustedes no fueran cristianos. Yo sé que todos ustedes son cristianos. Cristianos, servidores de Cristo, seguidores de Cristo. Amén. Entonces, imagínense que ustedes no lo fueran y que yo comienzo a decirles, dice la palabra del Señor. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así te dice el Señor, ¿quieres cenar conmigo? ¿Quieres cenar conmigo? ¿Usted qué respondería? Amén. Yo respondería amén. Sí, quiero cenar contigo. Entonces, ¿voy a despreciarle una cena al Señor? No. Entonces, ¿a quién Él le dice? A todo el que oye su voz, a todo el que oye su palabra, a todo el que oye su palabra. Él dice, yo estoy a la puerta, yo te estoy llamando, quiero cenar contigo. Y en esta tarde Él va a cenar con nosotros. Amén. Él va a cenar con nosotros. Amén. ¿Y qué nos va a garantizar esa cena? Vida eterna, resurrección, que Él habita en nosotros y que nosotros habitemos en Él. ¿No les parece maravilloso? Entonces, el mundo necesita cenar con Cristo. El mundo necesita cenar con Él. O sea, cenar con el Maestro, cenar con el Señor. Entonces, Él está a la puerta y llama y dice que si queremos cenar con Él. Mire, hay tantas cosas, ¿no? De que personas, por ejemplo, es que yo quiero tomar la cena del Señor, pero yo no estoy casado. ¿Y quién dice que tienes que estar casado para tomar la cena del Señor? Es que yo no estoy bautizado. ¿Quién dice que tienes que estar bautizado para tomar la cena del Señor? Es que yo no me siento bien para tomar la cena del Señor. ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿Sabe usted que hay personas que se han muerto con el arduo deseo de servirle al Señor? Y yo conozco de lugares que incluso si la pareja tiene hijos, tiene un niño y ellos no son casados, no le presentan al niño al Señor. Y le dicen que no, porque ese niño nació en fornicación, entonces le dicen que no pueden presentar al niño. Pero yo no sé, mi Biblia dice, dejen los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos y no se lo impidáis. En todo caso, quienes pecaron fueron los padres, no fue el niño. Y no les presentan, porque le dicen hasta que se casen se lo presento. Y si viene el coco antes. Entonces, mi gente, hay tantos paradigmas, tantos impedimentos que el Señor dijo a los fariseos, les dijo, fariseos hipócritas, no entran ustedes, cierran las puertas de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan que los que están entrando entren. Yo conozco mujeres que dicen, pastor, y yo he bautizado a algunos, pastor, yo me quiero bautizar, pero es que mi marido dice que él ni loco se casa conmigo. A mí me gustaría que ella hiciera dos cosas. Número uno, si no se quiere casar con ella, que le dé una patada y lo corra. Pero si lo ama tanto y a ella le fascina tanto que el estarse humillando, pues que se bautice. Sí, porque si hay mujeres, yo he visto personas que, es que mi marido no se quiere casar, pero yo me quiero bautizar. Yo la bautizo. O viceversa, hay hombres que le quieren servir al Señor y dicen, pero es que mi esposa dice que no. Y pastor, ¿sabe que hay algunos que incluso se separan y se van de la iglesia? Porque no les permiten. Y ellos quieren servir, entonces ellos dicen, no, es que yo no soy digno y como mi esposa no se quiere casar o mi esposo no se quiere casar, entonces yo no me voy a bautizar. Y se sienten tan indignos que entonces se van al mundo. ¿Será correcto eso?
De ninguna manera. Y es más, la Biblia dice, y ojo, yo no le hablo porque yo pienso, porque no, aquí está en la Biblia. La misma Biblia dice que la mujer incrédula es santificada en el varón santo, y que el hombre incrédulo es santificado en la mujer santa. Dice el capítulo 7 de Corintios, verso 14 dice, no, bueno, leámoslo desde el 12, 7:12. ¿Lo tienen? Dice el 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, ¿qué dice? Es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ojo y oído. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Se lo voy a leer de nuevo ese texto y les voy a decir algo que a algunos les va a mover el piso. Verso 15, se los leo. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, que si una mujer está casada, un hombre está casado y decide servirle a Cristo con todo el corazón, pero el esposo no quiere servirle al Señor y le quiere ser motivo de tropiezo, divórciese y cásese con uno que la quiera seguir a la iglesia de verdad, no un patán, payaso, ridículo. Ay, no puedo, no tengo tiempo de ir con vos a la iglesia. Ay, es que no quiero. No. Aquí lo dice la Escritura. Ahora yo, porque alguna puede decir, hoy me divorcio del viejo. No es eso, porque hay maridos que no son creyentes, pero ellos no le impiden. Amor, voy a ir a la iglesia a un ayuno. Andate, solo déjame lista la comida. Amor, que voy a ir con la pastora o con el grupo de la iglesia que vamos a ir a visitar a enfermos. Andate. Él no le está haciendo tropiezo, o viceversa. ¿Me estoy explicando? O sea que si está casado con uno que no quiere servirle a Dios, pero él no le impide, o como otros que le dicen, yo me caso con vos, pero tiene que ser por la iglesia católica, yo en esa iglesia no me caso. Ah, bueno, está bien, entonces me voy. No, yo he visto mujeres que tienen bien puesto ese pantalón también, que le han dicho al hombre, no, yo soy cristiana y si usted se quiere casar conmigo, mijito, es en mi iglesia y por mi pastor. Ah, pues lo siento mucho, pues que te vaya bien, estropajo. Pero yo he visto algunas también que han cedido y siguen, o sea, se apartan del Señor. Nada, usted tiene que ir a beber guaro conmigo, nada, usted tiene que ir a la fiesta conmigo, usted tiene que ir a cervecear conmigo y vámonos. Y ni cuál iglesia ni qué nada. Está bien, amor. Y la Biblia dice que la mujer se sujete al marido. Pero lo que les quiero decir es, mis amados, que la Biblia dice que si un hombre o una mujer no quiere servirle al Señor, o sea, gracias a Dios, yo no he visto esos casos extremos de hombres que sean tan así. O habrán casos que no la dejen ir a la iglesia y que no la dejen servirle al Señor. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si ella quiere estar con él, hay que esté. Pero si se quiere separar del incrédulo, y ojo y oído, no quiero ponerle ni quitarle, dice el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. O sea que si vos vas a la iglesia, te dejo. De que me divorcio de vos, si estás yendo a la iglesia, me divorcio. Pues váyase al infierno. Sí, porque hay hombres que así son. Personas que los padres le decían, si vos vas a la iglesia, no te vuelvo a ayudar. Y te corto todo.
Y yo he visto personas que me dicen, miren pastor, mi mamá o mi papá me corrió y me dijo que no iba a ayudarme. Y los he visto como después, por honrar a Dios, porque hay padres que así son también, que le dicen, si usted quiere servirle a Dios, yo no le ayudo. Dios no lo va a dejar avergonzado. Dios va a respaldar. Pero volviendo al tema de la cena del Señor, ¿quedó claro este asunto? O sea, no es que yo estoy mandando a divorciarse a todo el mundo. Es en caso de que el hombre o la mujer no quiera nada con Dios totalmente y le impida. Porque puede ser que él no quiera nada con Dios, pero no importa, andate. O sea, me refiero a aquellos esposos o a aquellas esposas que prefieren que la esposa o el esposo se pierda antes que servirle al Señor. A eso me refiero. Pero si el esposo no le impide y ella quiere estar con él, ese hombre va a ser santificado por medio de ella. ¿Estamos claros? Entonces, en el caso de la mujer que no es creyente y el hombre es creyente, ella es santificada por el varón y viceversa. Entonces, no, pero es que yo no puedo tomar la cena del Señor porque mi marido no se quiere casar. Ella es santa. ¿Lo agarró? Ella es santa porque ella decidió santificarse para el Señor. Y delante de Dios incluso ellos están bajo la protección por aquel que intercede, por aquel hombre creyente o por aquella mujer creyente. Él es santificado, ella es santificada. Entonces puede tomar la cena. ¿Por qué? Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él.